Dios le bendiga. Bienvenido a la clase de hoy donde vamos a ver cómo la generosidad es parte del carácter cristiano ideal. El valor de compartir y ayudar a quien lo necesite se aprende. Por eso Pablo, a través de la necesidad que enfrentaban los hermanos de Judea por la persecución a su fe, comienza una enseñanza de motivación a los de Macedonia y Grecia. En el estudio de hoy probaremos que Dios sustenta a los suyos, pero también es su voluntad que cuando seamos prosperados no nos olvidemos de los necesitados. Primer punto, los cristianos de Corinto fueron generosos en ayudar a los santos. Los corintios dieron, dice, de buena voluntad, segunda de Corintios 9 a partir del verso 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Aquí vemos que parte del evangelio es que los creyentes ministren a los santos en sus necesidades, porque existieron, existen y existirán hermanos santos que se encuentren en pobreza. Pablo mismo dio testimonio en Filipenses 4, 11 y 12 que él había tenido que aprender a contentarse cualquiera fuera su situación. Sabía vivir humildemente y sabía tener abundancia. En este caso, los hermanos corintios estaban tan convencidos en cuanto a dar al necesitado que no necesitaron de una gran exhortación del apóstol para hacerlo. Verso 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya estaba preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Con este verso, Pablo nos muestra cómo una buena conducta se convierte en un testimonio que anima a otros a hacerlo también. Las iglesias en Acaya estaban tan preparadas para servir en esta generosidad que lo habían comenzado, dice, desde el año anterior. Esto lo que nos enseña es que no los movió solo la necesidad, sino una convicción de participación. Segunda de Corintios 8:10. Punto B. Dar a los necesitados es sembrar, y lo que se siembra se recogerá. Verso 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Veamos, los hermanos en Corintio prometieron ayudar a los necesitados. Pablo, sabiéndolo, lo tomó en serio al punto que cuando se acercó el momento de que ellos cumplieran su promesa, preparó el ambiente para que esto fuera un fruto espiritual y no una exigencia de su parte. Dice, mandó adelante de él a unos hermanos para que fuesen primero, preparasen primero, estuviera lista la ofrenda, dice, con generosidad. Verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo, en la preparación de un corazón generoso en ellos, continúa la enseñanza agregando el conocimiento sobre los resultados. Uno era que indiferentemente al tamaño de la ofrenda, cada quien que la dé recibirá su galardón. Proverbios 11:24. 2. Entonces, no se trata de lo que demos, sino de la intención con que la damos. Gálatas 6, 7 y 8. 3.
Si participamos con una generosidad basada en el amor de Dios en nosotros, se nos devolverá una medida buena, apretada, remecida y rebosada, nos dice Lucas 6:38. Primera pregunta: ¿con qué comenzaron los corintios su generosidad? Dice 2. Dios proveerá, multiplicará y hará fructificar al creyente generoso. Hay que dar con propósito de corazón y con alegría. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni tampoco por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que desglosaré este verso así. 1. ¿Quién es el que puede dar o quién da? Dice cada uno. No se refiere a ninguna condición específica, sino que todos podemos dar. Ejemplo de esto fue la viuda pobre de Lucas 21, del 1 al 4. 2. ¿Cuánto? Como propongamos, dice, en nuestro corazón. Esto nos cuidará de imitar a otros y nos motiva a oír y seguir la dirección del Señor. Filipenses 2:13. 3. ¿A dónde? Dice, en el corazón. Ahí es donde nace lo que vamos a hacer en comunión con el Señor. 4. ¿Cómo? Sin tristeza ni por necesidad, porque dar motivado por las emociones solamente puede distorsionar el propósito dirigido por el Espíritu Santo. 5. ¿Por qué estas instrucciones? ¿Por qué estas direcciones? Dice, porque Dios ama al dador alegre. Aquel que no está manipulado por sí mismo ni por las circunstancias, sino libre, amplio y sin prejuicios. Primera de Timoteo 6:6. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este verso es central, porque este debe ser nuestro fundamento y convicción para obtener, pero también para compartir. Porque Dios es el que tiene el poder para que abunde y no solamente tengamos la gracia, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Fíjese en cómo se repite la palabra todo. Si creemos esta verdad, no dependemos de nosotros mismos ni de nuestras limitaciones, sino que compartiremos lo que dice Pablo en Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Si estamos en ese estado de contentamiento que equivale a un estado perfecto de vida, abundaremos para toda buena obra. Verso 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo cita aquí el Salmo 112:9. ¿Por qué lo cita Pablo? Porque si ustedes van a este salmo y lo leen completo, verán cómo afirma la enseñanza que aquí se está desarrollando. Punto B. Dios aumentará los frutos del creyente generoso. Verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Este verso es una referencia clara a Isaías 55:10, donde Dios dice que la lluvia que Él hace descender de los cielos riega la tierra y la hace germinar
y producir, mostrando así que esa lluvia le permite al sembrador tener semilla y al hombre comer su pan. Con esta base bíblica, Pablo les deja y nos deja saber que si sembramos en las necesidades de nuestros hermanos, Él proveerá y multiplicará en nuestra sementera. La promesa es que no nos quedaremos sin lo nuestro por dar o compartir con el necesitado. Verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros, dice, acción de gracias al Señor. Este verso nos revela que hay un propósito de Dios cuando se nos exhorta a dar para las necesidades de otros. ¿Cuál es ese propósito? Dice, el enriquecimiento en todo. Dios quiere prosperarnos, así como prospera nuestra alma, nos dice tercera de Juan, capítulo 2, verso 2, perdón. Si la prosperidad, fíjese, fuera solo material, el corazón del ser humano podría volverse egocéntrico. Eso nos dice que somos prosperados no en una área, sino en muchas áreas. Para toda liberalidad, eso significa toda generosidad, de todo desinterés. Pablo dice de los macedonios que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Segunda de Corintios 8:2. Presten atención a esta combinación. En una lección así, tanto el que da como el que recibe va a dar gracias al Señor. Segunda pregunta, ¿quién tiene el poder para que abunde toda gracia? Punto 3. Los santos que reciben la ayuda dan gracias a Dios y lo glorifican. El dar a los necesitados es una ministración y un servicio, verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les hace falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. En este verso se le llama servicio al ministerio de dar para otros, haciéndolo parte de una contribución ministerial al que lo hace. Vean un ejemplo de Pablo cuando habla de Epafrodito, cuando dice su hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de sus bienes, en Filipenses 2:25 al 30. Dice, además, ministrándonos en las necesidades unos a otros, haremos que se multipliquen las acciones de gracias al Señor. Verso 13. Pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad, recuerde, por la generosidad, por el desinterés con que lo hicieron, de vuestra contribución para ellos y para todos. Una de las experiencias más gloriosas que podamos experimentar es cuando tenemos una verdadera necesidad, donde hemos visto nuestra insuficiencia para cambiarla. Y en ese momento el Señor pone a la persona justa en el momento exacto. Y esto se convierte en toda una inspiración de alabanza y de gratitud al Señor. Y resaltemos lo que dice el verso donde dice por la obediencia. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Así que el que habla
y nosotros obedecemos, es quien prepara las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Así que es el Espíritu Santo en nosotros quien hace la obra. Punto B. Antes les digo, las buenas obras pueden corroborarlo en Efesios 2:10. Ahora sí, punto B. Los santos deben orar por quienes los ayudan y amarlos. Verso 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundancia gracia de Dios en vosotros. En esta parte, Pablo deja ver algunos de los deberes de aquellos que recibimos generosidad. Una es orar por aquellos que Dios envía en momentos de necesidad. Y dos, dice amar bien a aquellos que Dios envía en nuestro favor. Verso 15. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo cierra este capítulo con una alabanza a Cristo como el don inefable, ese don indescriptible, quien con tal generosidad se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses 2 del 6 al 8. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las dos acciones que puede hacer uno que ha recibido generosidad? Nuestra reflexión. En Mateo 24, donde encontramos las señales antes del fin como profecía para el pueblo de Israel, hay dos versos que me gustaría mencionar. Uno es el verso 12 que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el verso 13: mas al que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto significa que gran parte del pueblo de Dios se despojará de la piedad o de la generosidad, como le llamamos en este estudio. Pero la señal que distinguirá al remanente fiel será su perseverancia en la fe, que obra como obediencia a tener misericordia de otros. ¿Cómo nos prepararemos para que no se enfríe el amor que se manifiesta en generosidad? Para eso tenemos la invitación. Dice, para que esto no nos pase, debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros o en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 13b, 13. Los espero la próxima clase, que es llamados a reflejar la luz de Cristo. Dios le bendiga.